¿Eres de las personas que siempre estás pensando en tratar de ser lo más positivo que se puede? Mira, este concepto no es del todo incorrecto. De hecho, la parte positiva hay que entender cómo es que funciona la energía en realidad. La energía, cuando tú observas, la parte de la mente trabaja con un código binario. Por eso la gente puede pensar, esto está bien o está mal. Siempre está buscando bueno o malo. Pero eso es desde el lenguaje binario. Y así es como funcionan las computadoras, tu celular, los programas en general. En cambio, la conciencia, que es el recipiente donde la mente existe, podemos hacer una analogía que la mente es como si fueran los bloques del Lego. Y la conciencia es el recipiente, es el tablero donde tú vas a construir con estos bloques del Lego. Para poder construir cualquier realidad necesitas tres elementos, porque la polaridad tiene positivo, negativo y neutro. Si eres de las personas que solo está pensando en ser positiva, lo que estás haciendo es dejar a un lado la parte negativa y la parte neutral. Y ninguna realidad en este sistema puede estar separada de los otros dos elementos. Si solo ves una parte negativa, pues entonces estás dejando a un lado lo positivo y lo neutro. Esto nos lleva entonces al punto de la reflexión. ¿Qué sucede cuando yo quiero ser siempre positivo? Pues no voy a poder aprender, porque el aprendizaje tiene que ver con la posibilidad de integrar la realidad completa, de poder ver todos los elementos que constituyen esta realidad. Siempre que muevas una realidad, le vas a pegar a otras realidades. Y esto viene de acerca de los principios, que te recomiendo que lo puedas ver en nuestro canal. Entender cómo funcionan los principios para crear una realidad. Aquí el punto se enfoca específicamente en el principio de la polaridad, donde está positivo, negativo y neutro. Cuando tú solo quieres ser positivo, te estás negando la oportunidad de aprender de los elementos negativos y de los elementos neutrales. Vamos a poner tres ejemplos. ¿Qué sucede cuando tú tienes miedo de algo? De repente te da miedo salir a la calle, te da miedo interactuar con las personas, te da miedo el futuro, te da cualquier cosa que te dé miedo. O el segundo ejemplo que podemos plantear es cuando te sientes triste, porque has perdido a un ser querido, porque acabas de perder un trabajo, porque acabas de perder una posesión importante. Y en el tercer ejemplo que podemos poner es cuando tú te sientes molesto, te sientes muy irritado y estás muy enojado, ¿no? Con cualquiera de estos tres elementos, si tú te sientes con miedo de algo, entonces si solo quieres ver la parte positiva, no vas a poder ver la parte negativa para poder, en la neutral, poder construir y crear una realidad diferente. Cuando nosotros tenemos miedo es porque creemos que estamos en peligro o desventaja. Tenemos mucho más información acerca de qué son las emociones y cómo funcionan. Te recomiendo que lo revises. Cuando esto sucede, en el momento en que tú solamente quieres ver la parte positiva, entonces no vas a poder ver la parte negativa. Y la parte negativa aquí, acuérdate que la función de la energía negativa es separar y dividir. Y la función de la energía positiva es crear y atraer. Necesitamos de los dos para jugar en este recipiente, en este espacio, y entonces poder construir tu nueva realidad. Esto nos lleva al punto de la autoimagen, que será la siguiente parte. Porque esto de entender cómo funciona la energía positiva no es igual a bueno, porque la energía positiva solo atrae y crea. Un tumor utiliza energía positiva, pero en un tumor no precisamente puedes creer que es algo siempre bueno. Te vas a encontrar personas que conocen esto que te estoy platicando y que después de haber vivido la experiencia de un tumor, hay personas que dicen, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces dices, ¿cómo? Claro, biológicamente un tumor está ocupando un espacio en donde tu cuerpo no estaba diseñado para eso y empieza a afectar el funcionamiento de otros órganos. Desde esa perspectiva es negativo, porque está dividiendo, está separando, está destruyendo algo dentro de tu cuerpo. Pero el tumor, para crearse, tuvo energía positiva, porque empezó a jalar sangre, empezó a jalar nutrición, empezó a jalar muchos elementos para poder crecer y construirlo. Con esto puedes observar que energía positiva no significa que sea bueno y energía negativa no significa que sea malo. Son funciones diferentes.
Cuando tú tienes miedo, entonces la energía positiva te ayuda a crear y construir. Y la energía negativa te ayuda a separar y dividir. ¿Qué tienes que separar y dividir? Los monstruos, las realidades que tú creas y con lo que tú estás interpretando lo que está sucediendo en ese momento. Ahí necesitas energía negativa para separar y dividir. Como cuando construyes un platillo. Necesitas destruir, necesitas cortar, necesitas para después usar energía positiva y crear el platillo y poder después llevarlo a la mesa. De esta manera, no importa si es por miedo, si es por tristeza o si es por ira, el punto es que no solo tenemos que ser positivos, más bien yo te invito a ser consciente. La conciencia es la capacidad de percibir tu entorno, en una definición muy básica. Pero en esta definición básica, en la oportunidad de percibir lo que está pasando en tu entorno, vamos a contemplar los elementos positivos, los elementos negativos y en este elemento neutral, pues poder construir tu realidad.